Muy buenos días. La que les habla es María Minta Henrich Nonone. Soy la coordinadora de la Red Socioambiental Internacional Sede Perú y estamos luchando porque Perú sea declarado Reserva Genética Intangible de la Humanidad. Hay muchas razones por las cuales esto es necesario. En primer lugar, la protección de los bosques amazónicos, la protección del mar peruano, como los últimos pulmones del mundo. Con ello estaríamos protegiendo también una gran cantidad de plantas medicinales y de animales aún desconocidos para la humanidad. Es necesario también la protección efectiva de los recursos acuíferos. Tenemos más de 11.000 marines, 3.000 marines custodiando las aguas del río Amazonas, de la cuenca amazónica. Y eso también pasa en la cuenca del Guaraní. Esto tiene un interés muy particular de los Estados Unidos. Ellos quieren el agua de nosotros. No solamente de nosotros, Canadá también está muy preocupado porque Estados Unidos se está quedando sin agua a raíz del cambio climático y tanto Canadá como Perú y la cuenca del río Orinoco sabemos perfectamente que Estados Unidos tiene interés sobre nuestros recursos hídricos. Hay una urgencia muy grande de retener las aguas que se están deshielando de los glaciares en represas, porque estas aguas están yendo al mar. Debido al cambio climático, los glaciares prácticamente están deshielándose y la sierra peruana se está quedando sin recursos hídricos. Al quedarse la sierra sin recursos hídricos, no solamente nos quedamos sin recursos hídricos, sino sin recursos hidroeléctricos. Eso significa que va a haber una escasez de agua y una escasez de energía. En cuanto a las mineras, con esta declaración del Perú como Reserva Genética Intangible de la Humanidad, la Constitución del Estado tendría que reformarse completamente. El pedido que se está haciendo a las Naciones Unidas y a la Presidencia de la República es un pedido urgente para proteger uno de los únicos 3 países que están libres de transgénicos. Ahora vamos al problema de los transgénicos. ¿Qué son los transgénicos? Son plantas cambiadas genéticamente a las que les han introducido genes de otras plantas, de virus, de bacterias que por vía transferencia horizontal de genes llegan a nuestro propio ADN y lo cambian, lo hacen mutar. Estas mutaciones pueden conducir al cáncer. Eso es uno de los problemas de los transgénicos. El otro problema de los transgénicos es que los transposomas, lo que yo llamo carritos moleculares, llevan genes de virulencia del virus del mosaico de la coliflor. Estos genes de virulencia del virus de mosaico de la coliflor son virus de acción parecida al VIH. Suprimen la inmunidad de nuestro organismo, se recombinan con genes y con bacterias presentes dentro de nuestro organismo, cambiándolas y haciéndolas más virulentas. El otro problema es que dentro de los transposomas se encuentran
genes de resistencia a muchos antibióticos que son incorporados en las bacterias, por ejemplo, de la tuberculosis, del virus del cólera, etcétera, haciéndolas resistentes a los antibióticos que conocemos. De manera que cuando haya una epidemia de cualquiera de estos virus o de estas bacterias, no va a poder ser parada a tiempo. No va a haber suficientes vacunas ni suficientes antibióticos como para poder cambiar, como para poder sanar a las personas enfermas. Al suprimir esta actividad inmune, también se está generando la transformación de las bacterias en mucho más virulentas. Se están presentando virus de meningitis en el Perú que antes no se presentaban. La tuberculosis se está volviendo resistente a la kanamicina y a muchos otros antibióticos. Bueno, ese es uno de los problemas. Por otro lado, el glifosato entra en acción también sinérgicamente con los transgénicos. El glifosato disminuye las bacterias benéficas del organismo al actuar sobre la ruta del ácido chiquímico, que es la que le confiere a las plantas, a todas las plantas y bacterias y virus y bacterias y algas dependientes de esta ruta, le suprime la ruta del ácido chiquímico y estas plantas, bacterias disminuyen, no pueden sobrevivir porque no pueden producir los aminoácidos azufrados necesarios para poder sobrevivir. Esto causa, entre una de las enfermedades, la disbiosis intestinal. Esto causa también otitis, causa también inflamaciones en el cerebro, porque causa la proliferación de bacterias como la de la meningitis, que causan inflamaciones en el cerebro y muchas otras enfermedades. Al inflamarse el cerebro, aparecen los niños autistas. ¿Por qué? Porque un cerebro inflamado es un cerebro en el cual no se puede desarrollar el habla. Un cerebro inflamado y un niño con constantes dolores de oídos es difícil que pueda hablar. Los dolores son tan fuertes que es difícil que pueda hablar. El glifosato no solamente actúa en la ruta del ácido chiquímico, el glifosato actúa en la ruta del citocromo P450. Es la ruta del ácido retinoico. Y esta ruta es una ruta muy importante dentro de los seres humanos y dentro de los vertebrados. La ruta del citocromo P450 de la vitamina A, del ácido retinoico, como le quieran llamar, al ser suprimida, causa muchos efectos. Entre ellos, la acumulación de la basura oxidativa celular en forma de placas beta-amiloideas dentro del cerebro. Esas placas beta-amiloideas conducen al Alzheimer, a que no haya una intercomunicación entre neurona y neurona. Causan también demencia senil, causan también bipolaridad, depresión, angustia, estados de ansiedad que conducen, y la doctora Seneff lo ha demostrado, a una mortalidad increíble. Estos resultados pueden verse dentro de la página de la doctora Seneff, Stephanie Seneff homepage. Pueden verse dentro de estos, dentro de los homepage, y todos los resultados pueden ser bajados sin necesidad de muchos protocolos. La doctora Seneff ha puesto a disposición todas las investigaciones que se han hecho acerca del glifosato y de los transgénicos a disposición del mundo.
Otra de las consecuencias o otra de las acciones de la supresión del ácido retinoico por el glifosato es que el ácido retinoico, la vitamina A, controla 3 genes que controlan asimismo la diferenciación celular en el embrión. Cuando el embrión es fecundado por el espermatozoide, traza una línea recta. Esa línea recta, a través de esa línea recta se conforma o se van diferenciando las células, se van reproduciendo las células. Llega un momento en que las células necesitan un coordinador, necesitan un director de orquesta que les diga qué células van a pertenecer al cerebro, a los riñones, al hígado, etcétera, a los huesos, etcétera. Cuando el glifosato entra dentro de nuestro organismo, el glifosato suprime estos 3 genes al suprimir la ruta del ácido retinoico. Y la consecuencia es que las células de los embriones no tienen una diferenciación controlada. De ahí que en Argentina y en muchos países del mundo donde se está usando glifosato como herbicida, hay muchas malformaciones congénitas. El glifosato es causante de muchas otras enfermedades, entre ellas la leucemia de Crohn, la enfermedad de Crohn, el cáncer a la tiroides, la diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. La lista de las enfermedades es muy grande. Y esto se explica de una forma que voy a hacer un break un momento, voy a traer algunos materiales para poder explicar cómo es que el glifosato afecta a las proteínas. El glifosato es en realidad una glicina, un aminoácido esencial para la vida que se encuentra dentro de muchas proteínas, dentro de la mayoría de proteínas, que tiene una cabeza polar de fosfato, una cabeza muy grande. Digamos que esta es una glicina y esta es la cabeza de fosfato. Ok. Esta es una cadena de proteínas en donde porción por porción, en pequeñas partes, están los aminoácidos, entre ellos la glicina. Esto es lo que nosotros en biología llamamos la estructura primaria de una proteína. Esa es otra de las cadenas de proteína, también formada por pequeños monómeros, por pequeñas unidades de aminoácidos, entre los que también está la glicina. Estas dos cadenas están unidas por puentes de hidrógeno. Voy a simular con alfileres las uniones entre estos
simulando estos puentes de hidrógeno. No se ve muy bien. Pero este alfiler simula la unión de una proteína con otra, un puente de hidrógeno. Y como estos, lo muestro bueno, no se ve muy bien, pero estos puentes de hidrógeno, este alfiler que está aquí, es un puente de hidrógeno, y esto se va a repetir dentro de las dos cadenas, de tal manera que las cadenas se van a plegar de esta forma. Una proteína va a llegar a tener esta forma, una forma definida, una forma completamente definida que le da su funcionalidad debido a esos puentes de hidrógeno. Cuando en lugar del alfiler del puente de hidrógeno entra la glicina, entra el glifosato, reemplazando la glicina, rompe los puentes de hidrógeno. Va rompiéndolos poco a poco. Va abriéndose la cadena de proteína, de tal manera que pierde su funcionalidad. Esta es normalmente una enzima, una proteína que cumple una función. Esta proteína tiene sitios activos. Digamos que este es un sitio activo para unir a un substrato, que puede ser el azúcar, con otro substrato, que es la insulina. Cuando esta proteína pierde su funcionalidad, se abre, esos sitios activos desaparecen. Esos sitios activos ya no existen, de tal manera que la proteína pierde su funcionalidad. No funciona. Esto pasa, por ejemplo, con la lipasa pancreática. La lipasa pancreática es la encargada de degradar los ácidos grasos de nuestro organismo en partículas más pequeñas para que podamos de esta manera degradar las grasas de nuestro organismo. Y esto está conduciendo a una obesidad increíble que la podemos ver en Estados Unidos. Tremendas cosas inmensas que no es culpa de ellos, sino es culpa de la comida rápida en la que está incluida glifosato. Otra de las acciones de glifosato es que el glifosato se convierte dentro de nuestro metabolismo a oxalatos. Estos oxalatos van acumulándose tanto en los cartílagos como en las vías urinarias, como en los riñones y en otras partes del cuerpo, como por ejemplo también la vesícula biliar, causando litiasis renal, causando litiasis en la vesícula renal, en la vesícula biliar, causando también que de esta manera nuestras articulaciones vayan acumulando calcio y vayan perdiendo movilidad. Esta es una de las razones por las cuales nos duelen las rodillas.
al subir las escaleras. Otra de las acciones del glifosato es que no solamente el glifosato es como una araña que atrapa todos los nutrientes, no solamente en nuestro organismo, sino también en la tierra, en los terrenos. Al atrapar todos los nutrientes en nuestro organismo, no los tenemos disponibles, de tal manera que nos sentimos permanentemente cansados, permanentemente agotados. En los terrenos también atrapa todos los nutrientes de los terrenos, matando todas las bacterias que dependen de la ruta del ácido chiquímico, matando las malezas, entre comillas, que muchas de ellas cumplen la función de albergar a controladores de plagas. La disminución de la eclosión, o sea, de los huevos de las lombrices, es increíble. La disminución también de las lombrices es increíble. Las papas tienen dentro de las raíces unas bacterias, unos hongos que les ayudan a fijar el nitrógeno. Esas rizomas, esas rhizobium, también mueren con el glifosato. La acción no termina ahí. El glifosato percola en las aguas y estas aguas se van a los ríos. Y en los ríos se ha investigado ya, hay innumerables artículos científicos que prueban esto, que la vida acuática también está perturbada. Hay perturbaciones en algas, hay perturbaciones en renacuajos, hay perturbaciones en cachama, hay perturbaciones en muchos animales que dependen del agua y de las bacterias y de las algas para poder subsistir. El glifosato está considerado por la Organización Mundial de la Salud como un cancerígeno. En Argentina mueren 80 personas cada mes en cada pueblo argentino por las aspersiones de esta sustancia, y hasta ahora no paran. Dicen que la intención de los transgénicos y del glifosato es aumentar la cantidad de alimentos disponibles para el mundo, y eso no es verdad. La mayor parte de la producción de transgénicos se va hacia la industria cárnica, hacia la industria de piensos, hacia la industria lechera, hacia todo lo que nos venden. Por un lado, nos están vendiendo, entre comillas, alimentos que no nos alimentan porque no tienen la cantidad de sustancias nutritivas que tienen los orgánicos. Y por otro lado, nos están enfermando. ¿Y para qué? Nos están enfermando para poder, de esta manera, cobrar doblemente. Nos enferman y tenemos que ir a los hospitales o al médico y pagar costosas medicinas que los producen ellos mismos. Las consecuencias de los transgénicos van a ser fatales. Los transgénicos están patentados. Y esa es una de las razones por las cuales también Bayer ha comprado a Monsanto por $66.000 millones para asegurarse que el negocio ahora sea suyo. Primero les regalan a los campesinos las semillas y los polvitos, el Roundup, el glifosato, ¿no? y otra serie de agroquímicos. Bueno fuera que solamente fuera el glifosato, es todo un cóctel de agroquímicos, paraquat, D4D, etcétera, etcétera. Y les dicen que con ello no van a tener que sacar malezas y que el trabajo les va a ser más fácil. El resultado es
que estas semillas y estos agroquímicos desequilibran por completo los sistemas ecológicos. La mortalidad de las abejas es tremenda en todas partes del mundo. Solamente en un campo de Canadá han muerto 38 millones de abejas. La mariposa monarca está en serio peligro de extinción y muchos otros animales que dependen de estos para poder sobrevivir. La soya transgénica es el peor alimento que podemos consumir. Todo aquel producto que tenga lecitina de soya o soya, evítenlo. En lugar de la soya, reemplácenlo por el chocho. Toda la leche que le estamos dando a las criaturas tiene soya transgénica, aceite de palma transgénico, aceite de girasol transgénico, aceite de maíz transgénico. La mostaza, la mayonesa, el ketchup tienen glucosa o azúcares de maíz transgénico también. Las papas que venden en los supermercados o que venden en las pollerías son transgénicas, y las papas que venden en la mayor cantidad de pollerías del Perú están conservadas con transgénicos, con glifosato. El pollo que estamos consumiendo está alimentado con maíz amarillo duro transgénico. Aparte de eso, las reses, la carne de res que estamos consumiendo está alimentada también con torta de maíz, torta de soya transgénica. El glifosato que está presente tanto en el maíz amarillo duro transgénico como en la torta de soya transgénica está dentro de la proteína que estamos consumiendo a través del pollo y de la carne. Y esto se va a nuestro organismo. Y esto es lo que está enfermándonos. Hay muchos niños que tienen infecciones inexplicables, alergias inexplicables. Hay muchos niños que tienen ADHL, el síndrome de hiperactividad, y esto es por el glifosato. Dentro de las enfermedades causadas por el glifosato están muchísimos tipos de cáncer, muchísimos tipos de alergias, neumonías, meningitis, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, cáncer. El glifosato perturba completamente los sistemas ecológicos y crea dependencia. Las plantas transgénicas polinizan nuestras plantas auténticas y las cambian. Y estas plantas están patentadas, así que en cualquier momento puede venir el dueño de la patente y cobrarle al campesino por esa patente. Conforme van avanzando los cultivos transgénicos, también va avanzando la desertificación de las pampas, la deforestación de la selva amazónica. Y estos terrenos quedan inservibles. Es muy caro recuperarlos. Bueno, esa es la primera información que les doy sobre los transgénicos y por qué es necesario declarar al Perú reserva genética intangible de la humanidad. Hay mucho más material disponible, hay mucho más material. ¿Cómo reemplazar la leche, maca, kiwicha, quinoa?
¿Cómo reemplazar la carne y el pollo? Pescado. Y pregunten de dónde es el queso. No compren queso pasteurizado porque también tiene lecitina de soya. Muchas gracias. Buenos días.